buenas noches, buenas tardes, buenos días, de donde nos puedan ver. Yo soy el ingeniero Luis Muchay Piña. Bienvenidos a su canal La Voz del Acuicultor. Este es un espacio dedicado a la acuicultura donde conversaremos con especialistas, con productores, investigadores y emprendedores que están transformando de la forma de cultivar y aprovechar los recursos acuáticos. Y el día de hoy tenemos un nuevo capítulo donde nos acompaña el ingeniero José Miguel Quispe Maita. El ingeniero es egresado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna. Cuenta con una amplia experiencia práctica y técnica en cultivo de peces como también de camarones, ¿no? Así como también tiene una sólida trayectoria en actividades de investigación, extensión y desarrollo acuícola en diversas regiones del país. También cuenta con una maestría en acuicultura desarrollada por la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ha trabajado en instituciones públicas, en instituciones privadas y proyectos productivos, desempeñándose como responsable del laboratorio de cultivo larvario en nursery y alevinaje. Así, también ha trabajado como especialista en producción de camarón gigante de Malasia. Su experiencia se complementa con su labor como pescador artesanal, también ha sido, ¿no?, en la yarada, los palos de Tacna, lo cual le otorga una mirada integral del sector pesquero artesanal y también la parte acuícola. Bienvenido, ingeniero José Miguel, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Muy bien por acá, desde Pichali. Excelente, ingeniero. Bien, entonces empecemos con esta interesante entrevista compartiendo, ¿no?, su arduo trabajo que viene haciendo. Ahorita usted se encuentra en Pichari, ¿cierto? Exacto, en Pichari, en provincia de la Convención, en el departamento de Cusco, geográficamente conocido como el sector de Brain, ¿no? Brain. Correcto. Entonces, para comenzar, ingeniero, vamos a conocer un poco más, ¿no?, sobre su historia personal, ¿no? Vamos a hablar, el tema de hoy va a ser relacionado a las experiencias de acuicultura en Pichari, ¿no? Entonces, conocer un poco su historia personal y también profesional, ¿no? Cómo nace su relación con la acuicultura. Quería comenzar este primer bloque, ¿no? Comenzando, pues, cómo usted empieza a interesarse en el rubro de la acuicultura y qué es lo que le motivó a especializarse en el campo que ahora está desarrollando. Bueno, sí, ¿no? Lo que pasa es que yo de niño, yo vivía en la playa, justamente en lo que ahora es el distrito La Yarada Los Palos, en el departamento de Tacna, que es frontera con Chile, con el vecino país de Chile. Correcto. Entonces yo tuve mi infancia ahí, desde los 6 años, crecí ahí, estudié ahí, y mis papás eran pescadores artesanales. Se dedicaban a la pesca con cortina, pesca de orilla. Entonces, de esa manera es que yo, digamos, poquito me fui relacionando con el mar y con los recursos, ¿no? Que cuando terminé el colegio, estaba a puertas de terminar, no sabía qué iba a estudiar, y pensé, ¿no?, en otras carreras, pero después dije, bueno, yo me he criado en el mar, entonces, algo relacionado, ¿no? Y por ahí decidí estudiar la carrera de ingeniería pesquera, que después, en el transcurrir del tiempo, sabemos, ¿no?, que es muy diferente a lo que uno puede pensar en su juventud, ¿no?, en la adolescencia, ¿no?, porque la ingeniería es otra cosa, ¿no? Entonces, pero es como es como que una inspiración que te da. Entonces, de ahí, bueno, estudié en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman. Después, ¿cómo inicio yo en el tema de la acuicultura? Tengo un docente que se llama el doctor Luis Antonio Espinosa Ramos. Actualmente es catedrático de allá de la universidad, y él siempre nos generaba pasantías, viajes de estudio
así como otros profesores, ¿no? Pero es el que, digamos que un poquito más nos inculcó esto, ¿no? También el ingeniero, el doctor Luis Rivera Chipana, ¿no? Entonces, había cosas que teníamos en la universidad, un pequeño laboratorio que ahora lo han implementado más, pero había otras cosas que no. Entonces, por medio de pasantías, viajes de estudio, íbamos, ¿no? Por ejemplo, a Dimarpe, al Fondepes, íbamos a Puno para ver los cultivos de truchas. Entonces, es un poquito más incentivó el tema de la agricultura, y ya con más profundidad fue cuando nos tocó hacer prácticas. Esto, hay un docente, el doctor Héctor Rodríguez Papuico, él nos ofrece para hacer prácticas en Ingenio, en Huancayo. ¿Por qué no se van allá? Nos dicen, ¿no? Vamos, y con unos compañeros, vamos, dijimos. Sucede que en ese transcurso, otro docente nos propone hacer prácticas en la estación pesquera de Huachiaco, en Tarapoto. Entonces nosotros, yo no conocía nada de selva, nunca había estado en la selva. Y dije, no, selva, qué bacán, vamos a la selva. Nos fuimos a la selva. Y bueno, y dejamos, ¿no? Ya las prácticas de ingenio, ya no fuimos, pero para que no se pierda esa gestión, recomendamos a unas compañeras que ellas sí fueron, hicieron prácticas normales, ¿no? Entonces, de esa manera que un poquito vi más la acuicultura, y sobre todo la acuicultura amazónica, ¿no? Porque ya desarrollan eso. Entonces, ya volviendo, terminando ya terminando ya la universidad, uno ya termina de hacer los documentos, los papeleos, pero en ese transcurso yo también tuve la suerte. Había una situación económica un poco complicada en la casa, éramos varios hermanos universitarios. Entonces mi papá ve en el periódico que sale que se requiere un personal para el primer Censo Nacional de Pesca y Acuicultura Continental, el primer CENPESCO, el primer y único CENPESCO que ha habido, porque normalmente hay censos del INEI para pesca marina, pero para la pesca continental y acuicultura continental no había. Entonces fue como un piloto, un proyecto que hicieron, pero pedían por lo menos bachilleres o titulados. Yo estaba cursando el 5º año. Dije, no, pues, no tiene sentido. Pero mi papá estaba mal de salud, anda, no pierdes nada, postula, la postulación era por internet. Entonces yo postulé, inclusive no cargaba mi CV, o sea, el pequeño CV, siendo estudiante, era algo, una hoja, no cargaba ni eso. Claro. Pues tuve problemas con internet, pero colgué una foto, creo, colgué un gol, una foto, algo, cualquier cosa, y mandé. Por compromiso. ¿Y qué pasó? Me llamaron después. Me dijeron que probablemente me haya confundido porque no haya subido el archivo que querían, pero que me apersone a la oficina del INEI, que la sede de Tacna, y que ya lleve mi hoja de vida, ¿no? Y bueno, me acerqué, llevé, y nos dijeron, ya son preseleccionados y van a ir a Lima a capacitarse. Parece que mucha gente, muchos profesionales habían quizás pensado, ¿no? Como que habían lanzado esa convocatoria. No, pensaban como yo, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Al final, no sé, muchos, y los que estábamos, entramos. Y nos capacitamos en Lima, en la playa de Ancón, y la metodología era por exámenes. Nos dieron un libro grande de 500 hojas, me parece, y era diarios de exámenes, y de acuerdo a eso digamos, tú ibas a agarrar un cargo, ¿no? Si yo había postulado era para censador o jefe de brigada. Entonces, y como los términos eran básicamente de pesca, o sea, términos de un pescador, entonces se me hacía fácil. Y aparte también, como estaba cursando la carrera, entonces... Y esa fue también cuando ya empezamos el trabajo, e ir, ¿no? A censar, a ver a los piscicultores, los pocos que teníamos en Tacna, pero los trucheros que habían donde yo no me imaginaba, en la parte alta. Pequeños piscicultores trucheros, pequeñitos, pero que existían. Entonces, esa data generamos en aquel momento, y ahí también vi un poquito más, ¿no? de la realidad de la acuicultura, no solamente en Puno, no solamente en lugares donde se desarrolla de manera más fuerte, ¿no? Sino también en casa. En el mismo Tacna, pero en la parte de las tierras, en pequeños, así, había un laboratorio de reincubación pequeñito, artesanal. Entonces, y conocí, ¿no? Viendo, caminando.
Entonces, esas cositas han ido incrementando el interés del desarrollo de la acuicultura. Bueno, muy aparte de eso, también no son las oportunidades que se presentan. Yo tuve la suerte, ¿no? Y también de tener, digamos, unas ciertas notas buenas, ¿no? En la universidad, estaba siempre ahí por el promedio hacia arriba. Entonces, en el 2015, 14 para el 15, se lanzan los proyectos de investigación con fondos del canon y sobre canon minero. Entonces, en el 2014 habían presentado proyectos. Nosotros no sabíamos, pero para el 2015 nos avisan, nos convocan, ¿no? Yo ya era egresado, yo egresé en el 2013, que habían fondos concursables. Y conjuntamente, bueno, yo como egresado todavía estaba apoyando a ese proyecto que salió, el proyecto Corvina y Sardo, proyecto de investigación y desarrollo de las tecnologías de cultivo de peces marinos de importancia económica, Corvina, en Supremos Coplor y Chita, ¿no? Sardo, y Corvina, sí, pues. Así empezó ese proyecto. Fue una lucha un poquito dura porque eran nuevos, no había muchos formatos, no había muchos lineamientos para que fueran evaluados, para que salgan, ¿no? Porque era nuevo. Salió ese proyecto, lo ejecutamos en las instalaciones del Centro de Acuicultura Morro Sama, de Fondepes, porque había un convenio para eso, había un convenio. Eso también agradecer a los docentes, al doctor Luis Espinosa, que él como gestor había logrado muchos convenios con diferentes instituciones. Una de ellas era el Fondepes. Entonces, por medio del convenio, el proyecto podría ejecutarse dentro de esas instalaciones. Mientras tanto, la universidad, con las nuevas miras que tuvo, ya fue implementando, ¿no? los laboratorios de la universidad de la escuela. Pero para que el proyecto tenga inicio, teníamos que ir a algún sitio. Entonces, era Fondepes. Y había un convenio, entonces. Y era parte también, ¿no? de la inclusión, ¿no? De la empresa, la academia y el Estado, ¿no? Entonces, faltaba la empresa, ¿no? Después tuvimos algunas experiencias trabajando también, pero se cumplía ese trípode, ¿no? Ese triángulo. Entonces, así empezamos con el apoyo, no con el apoyo, con convenio con Fondepes, porque con la coparticipación de Fondepes, de muchos profesionales de Fondepes. Entonces empezamos inicialmente con la Chita. A mí me tocó empezar en el campo solo, porque recién se estaba, digamos, aperturando los presupuestos, entonces tenía que ir. Y mi compañera, con la que empezamos, ella se encargaba de la parte administrativa. Y poco a poco se fue incorporando, ¿no? Los compañeros, nuevos colegas, y se armó un equipo ya más grande, ¿no? Entonces así empezamos con el doctor Luis Espinosa. También habían profesionales externos que se había contemplado dentro del proyecto, como el doctor Renzo Pepe Victoriano, que era co-investigador. Habían otros profesionales también de renombre muy importantes. Ahí trabajamos también con el biólogo Jordan. Vi los videos, lo entrevistaron hace unas semanas, me parece. Con él también trabajamos en ese proyecto, ¿no? Entonces, fue una vivencia muy bonita, porque me permitió a mí tener mis primeros pasos en la acuicultura y con la responsabilidad que teníamos, pero teníamos el respaldo de Fondepes. Ellos ya tenían cultivos larvarios de lenguado, por ejemplo, estaban también trabajando con Corvina, pero las bases de un laboratorio para producción de larvas de peces marinos estaba ya, ¿no? Había una, obviamente para cada especie es algo diferente, pero ya había una base. Y obviamente con la participación de ellos es que se logró muchas cosas importantes, ¿no? Y allí salieron mucha información, se generaron muchas publicaciones científicas a raíz de ese proyecto. Y ese proyecto también abrió las puertas para que se generen nuevos proyectos, para que nosotros pudimos salir hacia otros lugares, ¿no? Para poder desempeñarnos. Entonces, agradecer esa oportunidad. Fue casi estar otra vez en la universidad, porque fueron casi 5 años. Entonces, para mí fue muy importante. Y bueno, ahí compartimos muchas visitas también. Habían practicantes que llegaban de diferentes universidades, de la Universidad Nacional de La Molina, de la misma Basadre. Entonces, fue bonito, ¿no? Y también, uno a veces tienes una responsabilidad, ¿no? Tienes que tener un conocimiento previo, unas bases. Pero si tú
tienes ese coraje de asumir algo, obviamente con los conocimientos previos, tienes que asumir, tienes que enfrentarte al desafío. Conozco muchos compañeros, muchos profesionales que quizás por ese temor es que no se atreven y a veces las oportunidades se pasan, y probablemente en el futuro haya más oportunidades, pero ya no son las mismas, ¿no? Y así, y después por motivos ya más personales, ya, ya no estuve en el proyecto, tuve algunas situaciones ya familiares, entonces tuve que, porque es dedicación, ¿no? O sea, el trabajo es dedicación, la cultura es así, hay días que tienes que quedarte, que esto ya, entonces. Y ahí, bueno, tuve la oportunidad de ir a Tarapoto nuevamente y tuve la suerte, la oportunidad de emprender, ¿no? Una actividad que es el cultivo de tilapias. Tuve un año por allá, después de estar por allá, me salió otra oportunidad ya para venir al Brain. Sucede que a veces ahora, ¿no? Las redes sociales se mueven muy rápido, no hace falta estar cerca para, no, ahora te llaman por el medio del Facebook, de cualquier herramienta virtual, te contactas, te conoces con mucha gente y es más rápido. Entonces, quizás por ahí se contactaron conmigo, preguntaron a algunas personas, me dijeron que tenga así la posibilidad de venir para evaluar la situación de acá, ¿no? Y se prestó la situación, empezamos a trabajar, instalamos un pequeño laboratorio de producción de larvas de camarón gente Malasia, empezamos, la gestión saliente empezó esto, y a veces uno piensa, ¿no? La gestión entrante en temas de política, en temas de municipalidades, de gobiernos regionales, muchas veces dejan de realizar lo que el otro empezó. Sin embargo, habiendo aquí el licenciado Hernán Palacios, el alcalde actual, vio que esto tenía futuro y tomó la decisión, ¿no?, de continuar y darle mayor énfasis, mayor apoyo. Y es así que continuamos con el trabajo. Actualmente nosotros ya se instaló el laboratorio, se acondicionó y ya producimos semilla de camarón y obviamente no la abastecemos al mercado local. Básicamente estamos empezando, esto todavía no es que ya empezamos ayer, el año pasado, hace 2 años y ya tiene que ser un boom. Estamos yendo en buen camino, pero tampoco hay que confiarse. Ya hay muchos piscicultores que producen aquí camarón. Ahora el detalle va, ¿no?, por las cuestiones de que algunos tienen sus permisos correspondientes, otros están en caminos, eso ya va por otro camino, ¿no?, por otra situación. La situación nuestra es de generar paquetes o de acondicionar paquetes tecnológicos, porque las tecnologías ya existen, pero hay que adaptarlas a cada sitio, porque si tú copias y pegas como tal, muchas veces no sale, y ha pasado en otros sitios. Muy cerca de acá nomás han instalado laboratorios que no han funcionado, quizás porque han traído un paquete, no lo han sabido acondicionar, o no han tenido las facilidades, las condiciones, qué sé yo, pero también el profesional tiene que tener las bases para poder desarrollar una tecnología que existe, ¿no? Para poder entenderlo. No solamente es ya yo me voy y ya está, porque ya está escrito, no. Está escrito, pero para ciertos sitios. Entonces, y aquí también ya formamos un grupo humano en el que sí o sí, cuando tú vas a un sitio y desempeñas una función, sí o sí, hay personas también que van a aprender. Hasta la persona más, digamos, que no quiere enseñar nada, sí o sí la otra persona que mira no va a aprender. No es el caso de nosotros, que sí muchas veces nos gusta enseñar, pero también al que quiere aprender, ¿no? Y es dejar escuela, ¿no? Porque a lo mejor mañana pasado por cuestiones de trabajo y la vida del acuicultor es así, no es que va a estar siempre en un mismo lugar, puedes quizás irte a otro sitio a cumplir a otros retos, otros desafíos. Entonces, donde tú llegaste, donde hiciste algo, tienes que dejar huella, tienes que dejar gente que continúe, ¿no? Que sigan haciendo, o por lo menos que estén hasta que llegue alguien más y lo pueda hacer, ¿no? Pero hay que dejar esa escuela. A veces me ha tocado a mí trabajar, por ejemplo, con profesionales de otras carreras, que no directamente son afines, pero a veces, acá pasa, por ejemplo, que acá hay una carrera de ingeniería agroforestal. Es una carrera que es una sede de la UNCH, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
Pero ¿qué pasa? Que muchas personas quizás no tienen la posibilidad de ir a estudiar porque quieren estudiar otras carreras y no tienen la posibilidad de salir a Huamanga, de ir a Huancayo, de ir a Piura, de, qué sé yo, no, de ir a Lima. Y es la carrera que tienen acá a la mano. Y entonces algunas personas por esa situación estudian la carrera, pero tal vez su vocación fue otra. Entonces tal vez su vocación hubiera sido si hubieras tenido la oportunidad de estudiar la carrera de ingeniería pesquera o de biología pesquera o una carrera así, quizás lo hubiera hecho, pero no pudo. Pero te das cuenta en el campo, cuando vas trabajando y van asimilando muy rápido la información, los trabajos, todo, y te das cuenta que tienen vocación entonces, y aprenden bastante y a veces saben más que muchos, ¿no? Muchos que sí son de la carrera, ¿por qué? Porque quizás no quiere decir que yo estudié pesquería y ya soy bueno en pesquería, ¿no? Pasa mucho, como en todas las carreras, ¿no? Como en todas las carreras, ¿no? Eso no, como dicen, ¿no? En la universidad no es el profesional, sino el profesional a la universidad, entonces. Más o Claro, menos es la, así para un resumen, ¿no? La experiencia que hemos tenido nosotros en sí. el camino, ¿no? De la agricultura. Excelente. Interesantísimo, ingeniero, lo que nos comparte. Hay que resaltar la perseverancia, la voluntad, la gana de salir adelante, de conocer nuevos lugares, ¿no? Y esta reflexión quizás vaya a llegar a muchos jóvenes que nos puedan ver y puedan tener en cuenta estos detalles, ¿no? Que nada es imposible si nos lo proponemos en el camino. Eh, la teoría lo podemos aprender en la universidad, pero la práctica, la destreza, las habilidades las podemos adquirir en el campo, en el camino, más que nada, ¿no? Entonces, ingeniero, excelente, ¿no? Para comenzar este primer bloque. Y ahora pasemos a uno de los bloques más importantes, creo yo, de esta entrevista, ¿no? Hablando de su trayectoria y su experiencia en proyectos de investigación. Hay que reconocer que ha participado en proyectos de investigación desde la universidad y eso es muy valioso. Y también ha participado en manejos técnicos, ¿no? En laboratorios y producción. Esos son bases, son pilares para poder nosotros como profesionales desarrollar y ofrecer extensionismo, ofrecer asesorías, y técnicas, ¿no? Para que puedan los agricultores más que nada puedan desarrollar y la gente que está interesada, ¿no? Yo le preguntaría, ingeniero, en esta parte, en este bloque, ¿cuál ha sido el mayor reto técnico que ha enfrentado en esta trayectoria tan valiosa e importante? A ver, yo pienso que he tenido dos retos que me han marcado, que han sido justamente en las dos instituciones en las que yo he trabajado. La primera vez fue por cuestiones que pasan a veces, ¿no? No todo es, a veces, como en una misma familia, ¿no? A veces te peleas con los hermanos y esto. Entonces, tuvimos algunas actividades para formar reproductores de chita allá en la universidad. Y pasa que en cierto momento me tocó estar ya solo, no tenía mucha experiencia. Siempre es así porque yo soy pescador, pero no más experiencia en formar reproductores, pero ya había visto corridos. O sea, a veces el ojo tiene que estar atento, tiene que ser muy observador y también tener ese coraje, ¿no? Esa voluntad de que yo lo hago, sí puedo, ¿no? Pero también tienes que leer bastante. Entonces me tocó empezar o continuar lo que ya nos habían enseñado, que nos habían dejado, porque también entiendo que la institución que estaba a nuestro costado tenían también sus obligaciones que hacer, sus propias metas. Entonces no es que ellos iban a hacer nuestro trabajo, sino ellos eran como un soporte. Y como ya estábamos ahí, me tocó empezar ahí como proyecto, entonces uno de los grandes retos ha sido justamente eso, asumir, aprender rápido para formar reproductores y para empezar los cultivos larvales, que yo había visto muy poco cuando era practicante, cuando hice las pasantías, pero es muy poco, ¿no? Entonces, cuando me tocó estar, y yo conversaba con el líder, con el jefe del proyecto, ¿no? Que era el doctor Espinosa, Luis Espinosa, y él me decía, tú puedes, hazlo. Quizás en el primero no lo hagas muy bien, pero tienes que leer bastante y a lo macho me decía, hazlo. Bueno, y lo hicimos.
claro, con la confianza también, ¿no? Que depositan en uno, pero también uno tiene que tener la voluntad de hacer, ese coraje de hacerlo, ¿no? Pero obviamente, como dije, ¿no? Con las bases que tienes que tener, porque si yo no sé nada, tampoco me pierdo, ¿no? Claro. Ese fue uno de los grandes retos. El segundo gran reto, el cual me tocó, justamente fue aquí en Pichali. Empezamos en 2022, como dije, instalando el laboratorio, Ujú. y como en el tema acuícola, bueno, no estamos en un lugar donde hay muchos profesionales, obviamente, porque acá no hay la carrera, pero sí hay desarrollo acuícola, acá cultivan bastante pacos. Ujú. Entonces, pero no camarón, camarón era nuevo. Antes habían traído semillas de camarón, habían sembrado, no habían tenido buenas experiencias. Entonces, estaban como que poco, querían que se haga, pero como que no confiaban mucho. Y además llega un extraño que no conocen muchos, ¿quién será? Nos va a engañar, porque ya vinieron otros, nos engañaron. Bueno, eh, y había recelo, ¿no? Había recelo, no había mucho presupuesto, porque el presupuesto básicamente era para lo que es la línea de Paco. Entonces tenía que hacer magia. Se instaló el laboratorio con lo que teníamos, se acondicionó el laboratorio, porque el laboratorio era para producción de semillas de Paco. Entonces, en una esquinita nos dijeron, ya, aquí puedes hacer, haz tu diseño. Ya, hicimos el diseñito y no hace falta, ¿no? Otro profesional que está mirando de a tu costado o de lejos y que dice, no, sí, está mal, está mal, está mal. Solamente me tocaba decir, este diseño funciona. Tal vez el otro profesional tenga otro diseño, otro método, también puede funcionar. Mientras que funcione, es válido. Ujú. Porque digamos que la distribución, alguna cosita puede variar, pero la base es la misma, ¿no? Que tienes que filtrar el agua tiene que pasar por los determinados filtros, microbiológicos, mecánicos, UV y todo el proceso, ¿no? Entonces, con esa base tú puedes hacer tu diseño, ¿no? Porque si no, todos los laboratorios serían igualitos, no es así. Ujú. Entonces, bueno, pero uno demuestra con el trabajo. Así, a contra viento y marea, se instaló, tuvimos las primeras producciones, cuando vieron que esto salía, ya, ¿no? Nos ganamos la confianza, pero yo pienso que ha sido un reto, pero yo pienso que está bien, porque es una manera de que tú mismo te motives, porque a donde tú vayas a trabajar no quiere decir que vas a llegar ya como rey, que te van a tratar ya perfecto, tú ven, eres lo máximo, no. Está bien que desconfíen un poco para que tú demuestres, ¿no? Ujú. Lo que sabes y lo que eres capaz de hacer. Entonces, y te esfuerzas quizás un poco más, es una motivación. Entonces, ellos no lo hacen quizás porque son malos, ¿no? Porque simplemente, siempre nosotros los humanos tenemos esa cualidad esa característica de a veces desconfiar, ¿no? Porque nos pasó algo antes, quizás no en el sector, sino en otra cosa nos pasó y a veces tenemos recelo, sobre todo cuando llegan personas de otros sitios. Pero Claro. los retos son para cumplirse y son para dejar huella, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo aquí con los colegas que trabajamos, ¿no? Excelente, ingeniero, interesante. También esta parte acerca de estos dos grandes retos que ha tenido, ¿no? Hay que recalcar la base que uno tiene que tener para poder trabajar, ¿no? En lo que se tenga en algún proyecto, ¿no? En cuenta. Es importante. Ingeniero, una pregunta más aquí con este bloque. Usted tuvo una etapa como productor independiente con la especie de la tilapia en Tarapoto. ¿Usted nos podría decir qué aprendizajes prácticos obtuvo en ese proceso? Sí, bueno, primero yo trabajé en ese momento con el señor Lincer Saavedra, que en paz descanse, hace un mes, poco menos, acaba de fallecer. Creo que es uno de las personas que ha llevado bastante, desarrolló bastante lo que es la producción de Paco allá en la estación piscícola de Aguachiac. Ujú. Pues estuvimos, como ya lo conocía de antes, con él nos contactamos. Eh, en sí yo fui a trabajar allá a la Directo, pero pasaron problemas políticos, porque a veces por política pasan cosas, entonces ¿qué hago? Y había la posibilidad había esa mentalidad de inclusionar, ¿no? Uno mismo hacer las cosas. Entonces nos pusimos de acuerdo con él, con su familia, empezamos con este trabajo.
alquilamos un predio, sembramos, compramos tilapias de un acuicultor que ya era conocido. Entonces no fue bien al inicio. Al inicio no fue bien. Después, por cuestiones de que el terreno era el dueño del terreno, creo que estaban viendo que lo iban a vender porque había una inmobiliaria que quería urbanizar todo ese sector. Entonces ya no podíamos, ¿no? Ya teníamos que retirarnos. Entonces, por eso que hicimos, estuvimos poco menos de un año. Pero el aprendizaje es que tienes que hacer las cosas. A veces nosotros, como profesional que somos y trabajamos para el Estado o en una institución, a veces pasa que pensamos que lo sabemos todo, pero cuando tú eres piscicultor y a ti te pasa, cuando vas a tener pérdidas, cuando vas a tener problemas, el dinero que estás invirtiendo es tuyo, no es de la institución, no es es tuyo, es tu dinero, tu esfuerzo. Y es el sustento que tú vas a tener para continuar, porque va a ser tu único ingreso después, ¿no? Porque tienes que dedicarte exclusivamente a eso. Entonces, el aprendizaje que para mí fue ese, ¿no? O sea, ponerme en los zapatos del piscicultor para cuando yo vaya, digamos, hay una capacitación, una asistencia técnica o algo, algo similar. Entonces, entender un poco desde el punto de vista del piscicultor. Bueno, claro, no digo que sí mucho tiempo piscicultor, pero ese es el aprendizaje que quizás pude rescatar, ¿no? Aunque sea en una pequeña parte, ponerme en los zapatos de ellos y saber, ¿no? Qué problemas pueden tener desde el punto de vista de ellos. Porque a veces tú vas y les preguntas y ellos no te dicen, ¿no? A veces te dicen, por quedar bien, te dicen alguna información que me pasó esto, pero no te cuentan todo. Porque ellos mismos a veces tienen vergüenza, tienen algún recelo, qué sé yo. Entonces, eso te sirve mucho. Eso me enseñó a mí. Eso me enseñó y que, bueno, a veces también te toca ganar y te toca perder. Al inicio no fue bien, al final no nos fue tan bien, pero trabajamos ahí. Correcto, correcto, ingeniero. Qué interesante lo que ha compartido, ¿no? Es importante saber que si nosotros nos ponemos en el lado del piscicultor, ¿no? Nos ponemos en los zapatos del piscicultor, vemos realmente la realidad, ¿no? Lo vemos desde abajo. Y ahora, ingeniero, vamos a entrar a este bloque hablando de tecnología, sostenibilidad y desafíos del cultivo, ¿no? Y queremos centrarnos básicamente en el trabajo actual que usted viene desarrollando, ¿no? En el municipio de Pichari y también recalcar que usted está especializado en el cultivo de camarón de Malasia, ¿no? Que para muchos es un gran tema de interés porque es una especie con mucho potencial, ¿no? De cultivo. Yo le preguntaría cuál ha sido el mayor avance que han logrado hasta el momento con los productores de la zona de Pichari. A ver, nosotros para responder a esa pregunta tenemos que ir un poquito hacia atrás. Cuando empezamos esta actividad, ¿no? A promocionar y a ejecutar esta actividad del cultivo de camarón, cuando estábamos instalando el laboratorio, paralelamente se propuso hacer talleres para explicarles a los piscicultores de qué se trata, qué se va a hacer, qué se está haciendo y qué se va a hacer después, qué vamos a lograr, para que ellos ya estén entendiendo, ¿no? Porque, y eso lo hicimos de manera sectorizada, ¿no? Porque los piscicultores no tienen el tiempo, porque algunos sí se dedican exclusivamente al cultivo, a la acuicultura. Personas que tienen quizás un terreno más o menos considerable, ¿no? Pero hay otros que tienen un estanque, dos estanques que, digamos, lo tienen como una actividad secundaria. Su principal actividad es la agricultura, pero son acuicultores, entonces muchas veces alimentan un momento y no están, ¿no? Entonces es complicado reunirlos a todos en un solo sitio, ¿no? Que a veces se hace, pero decidimos eso, ¿no? Entonces los resultados van a después, cuando ya empezamos a producir. Muchos de los piscicultores que participaron en aquel momento
tenían algunas bases ya para su cultivo, y justamente eso vemos en campo, por medio de los técnicos de campo. Yo me dedico exclusivamente al laboratorio y aquí en la piscigranja, pero tenemos técnicos de campo, los que van a dar asistencias, y es el nexo, ¿no? Para conversar con los piscicultores. Entonces nos explican, nos dicen, si justo aquellos piscicultores a los que se ha capacitado, en gran mayoría de ellos, son los que ya tenían esa información previa, entonces sí, son los que quizás un poquito han hecho caso, ¿no? A las recomendaciones que se les hace y se les está yendo bien. Entonces, por ejemplo, lo principal es entender que el camarón no va a desplazar al paco. O sea, no es que vamos a poner camarón y todo el mundo va a cultivar camarón. Inicialmente la propuesta era que el camarón era una alternativa, ¿no? Cuando digamos tengo paco, no había muchas experiencias, ¿no? Yo no he visto más experiencias del cultivo entre paco y camarón. Camarón continente sí se hace, ¿no? En Tarapoto hacen bastante. Pero tampoco no lo hacen hace 20 años, eso lo están haciendo desde 2014, 15. También es, ¿no?, ligeramente de nuevo, ¿no? Pero con paco no. Entonces, quisimos ver, ¿no? ¿Qué pasa? Ese era lo primero, ¿no? Si es que funciona, el camarón solo va a funcionar, pero a ver si tienes paco y le puedes poner algo de camarón. Entonces, claro, el camarón come en el fondo, va a comer todo lo que el paco no come, algunos detritos, y puedes generar algún ingreso extra en tu estanque, ¿no? Entonces, darle el mayor provecho al estanque. Entonces, pero como no había más experiencias, estamos viendo inicialmente, sacamos algunas informaciones en las cuales nos dimos cuenta, ¿no? Que quizás no convendría tener mucho tiempo el paco con el camarón. Quizás en el último mes de engorde sí podrías poner camarón con paco, pero tener un estanque extra para poder después separarlo y comercializar el camarón. Porque como sabemos, el camarón muda al crecer, entonces es propenso a que sea consumido. Sí, hemos visto en el estómago, cuando hicimos disección, presencia de camarón dentro del estómago del paco. El paco se lo comía, ¿no? Entonces no puedo tener mucho tiempo, es una información que a priori no es que tenemos 5, 10, 20 años, ¿no? Sino que lo que hemos visto acá en campo. Ajá. Entonces, y bueno, y en los otros casos es que algunos piscicultores ya se están dedicando, digamos, tenían 5 estanques y dedican ahora 2 exclusivamente a camarón, solo camarón, y 3 a paco normalmente. Entonces, nosotros a partir del 2013 estamos desarrollando aquí el Festival del Camarón, aquí en la zona de Bryan, en el Pichari. Este año desarrollamos el tercer Festival del Camarón. Entonces, ven que los piscicultores ya se muestran con sus productos, el producto que ellos están sacando, ¿no?, de sus pisciranjas, de entender que sí, y la gente ya está viendo, ¿no? Entonces ya producen ellos. Claro, algunos quizás no les ha ido bien al inicio, justamente, ¿no?, por las recomendaciones que quizás no las tomaron, pero después toman conciencia, ¿no? Y dicen, no, sí, en efecto, tengo que hacer caso porque por algo ellos saben, ¿no? Claro. Entonces, y sí, ahora ya hay presencia de cultivo de camarón, y los piscicultores tienen, nosotros producimos semillas, les abastecemos a ellos. Entonces, en algunas ocasiones se ven, en otras ocasiones es por medio de promoción, ¿no? Promocionar a los piscicultores que se esfuerzan más, darle como una especie de premio. Entonces, incentivar, porque estamos en ese camino, ¿no? La función de nosotros como municipalidad, somos un ente del Estado también, es promocionar, no competir, ¿no? Promocionar y darle el sustento, las facilidades para que ellos puedan desarrollarse, para que en algún momento todo esto sea sostenible, ¿no? Está empezando a ser así, pero todavía el camino sigue, no es que ya terminamos, ya que queda, no, sigue esto. Bueno, y ese logro, ¿no? Ver que los piscicultores ya cultivan, ya producen, y que no solamente es en Pichari, porque recibimos pedidos de otros sitios. Hemos tenido para otros distritos de acá dentro del RAE, para Huamanga, para la provincia de Huanta, nos han pedido también. También para cuestiones de investigación, a mí me tocó enviar una cantidad, bueno, mínima, pero para cuestiones de hacer investigación a la Universidad Jorge Basadre, se ha enviado una cantidad mínima, por cuestiones de investigación, ¿no? Claro, entonces ya porque a veces, ¿qué pasa? Que en Lima pregunté, por ejemplo, hacían antes, pero queríamos renovar nuestros reproductores, y en Lima no encontré, porque los que tenían decían, no, son lo mismo de Tarapoto.
Entonces, ¿qué pasa? Porque a veces queremos tener diversidad, pero a veces es muy lejos, ¿no? Trasladar de Tarapoto hasta acá no es lejos. Pero Ajá, si fuéramos acá, ya acá es más cerca, podemos ver por medio de ICA, ¿no? Entonces, hace que es esto, nos demos la mano, ¿no? Porque a veces pasa que si yo soy una institución, ¿no? Puede ser privada o del Estado, y me tocó tener artemia, ¿no? Tengo artemia en stock. Pero ¿qué pasa? Que si a otra institución le tocó, en el mercado no hay, por ejemplo, ahora no encuentro INVE, antes ujú, había, no hay, pero hay productos alternos. Entonces, o digamos, para hacer reproducción de Paco, tengo una hormona, pero en el momento el otro no tiene, y no hay en stock tampoco en el mercado, entonces, tengo la mano, ¿no? O claro, cuando me toque a mí, también tú me vas a dar la mano, entonces, más o menos por ahí. claro. Excelente, excelente, ingeniero. Es importante lo que menciona, cómo ha ido evolucionando el desarrollo del trabajo que vienen haciendo ahí en el municipio. Hay que destacar que es muy importante, ¿no? El avance que vienen haciendo y todavía tenemos un largo camino todavía por seguir. Digamos que si yo soy un piscicultor que recién me inicio yo en esta actividad, ¿cuál cree que yo sería el error más común que pueda cometer al yo iniciar en este cultivo de camarón gigante, ¿no? ¿Y cómo podría evitarlo? Eh, Uno de los errores que se ha visto y que justamente lo comentó el colega, el ingeniero Axel, en la entrevista que se le hizo a él, justamente eso, a veces, si uno le recomienda ciertas densidades, es por algo. A veces ha pasado que en cuestiones de camarones, nosotros aquí estamos recomendando entre 4, 5, hasta exagerando 6 camarones por metro cuadrado. Por motivos que ya sabemos, que los camarones tienden a ser canibalistas, son Ujú, recontra violentos, ujú, y más cuando mudan. Y sabemos que ellos no solo mudan por crecimiento, también por reproducción. claro, Y hemos visto acá, por ejemplo, reproducciones a partir del tercer mes de haber sido sembrados, entonces muy tempranamente se reproducen. Entonces, a veces pasa que no, la densidad, se le recomienda cierta densidad, pero el piscicultor quizás no, o el acuicultor no toma, ¿no? Quiere sembrar más porque piensa que va a producir más. En peces entiendo que, por ejemplo, se va a estresar, cae el sistema inmune, no va a desarrollar como debería. ujú, En el camarón va a pasar eso, pero además de eso, entre ellos se van a comer. ujú, Entonces ya te deja de ser rentable, ¿no? claro, Eso y lo otro que he visto también es que al momento de hacer mantenimiento de los estanques, ujú, o de instalar un piscicultor nuevo, es entender que las tecnologías vienen avanzando. Por eso lo he ujú, visto en algunos casos he visto que se fertilizan los estanques, por ejemplo, con harina de pescado. La harina de pescado es un compuesto orgánico. Lo que ujú, se quiere es, primero, que se produzcan microalgas, fitoplancton, para que haya después zooplancton y es productividad primaria. ujú, Pero yo tengo que dar el nutriente al fitoplancton. ¿Cuál es el nutriente? Son compuestos inorgánicos. Pero yo no le voy a dar un compuesto orgánico, porque hasta que se conviertan en inorgánicos va a pasar un tiempo y por un proceso. Hasta que ujú, pase a eso, voy a ganar ¿qué? Voy a ganar nitrito, amoníaco, y eso sabemos es veneno. ujú, Entonces, lo que yo quiero para mi productividad primaria es tener fitoplancton, para tener zooplancton, pero no tener materia orgánica, porque eso me va, no, es una bomba de tiempo. Y eso ha pasado con una piscicultora, con el nombre lo voy a reservar por cuestiones de que, por respeto hacia ella, pero le ha claro, pasado, ella fue consciente, después dijo, sí, yo sí soy consciente, nunca pensé que me iba a pasar, pero ahora que me pasó, entiendo, ya he tenido una pérdida inmensa, y era una piscicultora, es una piscicultora que ya tiene bastante tiempo desarrollando. ujú, Entonces, no, en el caso de ella fue porque quizás no le hizo el mantenimiento correspondiente después de una campaña, ¿no? Entonces, ujú, se hubo acumulando lodos, ¿y qué pasó? Cuando fuimos ya pasó el problema, nos llamaron, ya claro, cuando ya
ya está muerto, ya, que vas a hacer los análisis, claro, para decirle, no, sí ha sido por esto, pero ya el pez ya se murió, los Claro. camarones ya se murieron. Entonces, quizás es explicarle bien y que ellos entiendan. Hay que tener también tino a la hora de explicarles, ¿no? Porque a veces el Ujú, agricultor a veces sabe leer, no sabe leer, o te habla en quechua, no sabe castellano. Pasa mucho en el campo. ujú. Entonces, tener ese tino, ¿no? Para hacerle entender, explicarle qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Correcto. Entonces, que respete lo que se está indicando y que le va a salir bien. Y después, y en efecto, si le hace caso, hay muchos piscicultores que son obedientes, ¿no? Que asisten a las capacitaciones, cualquier cosita consultan, entonces son los que tienen sus piscigranjas más ordenadas y les va bien, ¿no? Ujú. Entonces, pero no quiero decir que los demás están, sino que pasa, a ver, los problemas siempre van a pasar, pero para eso estamos nosotros los profesionales, para dar solución, para dar soporte, para justamente eso, ¿no? Cuando hay problemas, porque si no hubieran problemas, ¿para qué estamos, no? Claro, lógico. Interesante, ingeniero. Esta parte, este bloque que hemos conversado, ¿no? Acerca de del trabajo que vienen desarrollando en el municipio con los piscicultores, ¿no? Con los camaroneros ya ahora, ¿no? Es importante destacar. Ya para ir cerrando, ingeniero, queremos conocer su mirada sobre el futuro de la acuicultura peruana y el papel de la innovación en el sector, ¿no? Usted ha participado en eventos nacionales, también internacionales, hay que reconocer. ¿Qué tendencias o innovaciones considera más relevantes que se debería fortalecer en la acuicultura peruana? Ya, bueno, en base a la oportunidad que se me ha dado, ¿no? De poder participar en diferentes eventos, eh, pienso que lo que se debe poner mayor énfasis es ya pasar al siguiente nivel, o sea, innovar en el siguiente nivel. Por ejemplo, antes se hablaba de porcentaje de proteína en un alimento. Nos regíamos específicamente al porcentaje de alimento, pero muchas personas, muchos colegas, muchos profesionales se quedaron ahí. Y es bueno no solamente innovar, sino actualizarse por el bien del sector, por el bien de todos, en que ya no solamente es a nivel de proteínas, y ahora es más específico, a nivel de ácidos grasos, de aminoácidos. Entonces ya tenerlos en perfil, conocerlos, para cuando yo pueda formular un tipo de alimento, pueda ser más específico, ¿no? Entonces, quizás pasa mucho acá que ha habido, por ejemplo, algunos eh, proyectos entre privados y semiprivados, ¿no? Entre Procompites, PENIPAS, diferentes fuentes de financiamiento, en los cuales han tenido buenas ideas, pero quizás no una base más sólida, ¿no? Para poder ejecutar ciertas actividades y que tengan el soporte y que tengan después un futuro, ¿no? Entonces, he visto algunos pequeños proyectos en los cuales se ha invertido y el mismo piscicultor o el que quiere innovar invierte dinero y no le sale porque... Y a veces entre mismos colegas nos chancamos. A mí me pasó una vez que cuando se lanzaron los primeros penipas, tuvimos la suerte de presentar, yo presenté dos penipas por parte de la universidad, que fue el que no, que formuló. Un penipa iba a salir, pero al final no salió, se había aprobado inicialmente, después no, porque había problemas con una asociación de pescadores, problemas internos, ¿no? Entonces, el presidente saliente se peleó con el otro, entonces ya se perdió. Y otro que no salió, que justamente era con paneles fotovoltaicos para el cultivo de tilapias en Tacna, en zona desértica. Y bueno, no sé quién haya sido el evaluador. Después me contaron, ¿no? Que tal persona, no sé, no, además para decir quién es, pero tal persona que me conocía antes y por problemas que había tenido antes en la asociación donde yo vivía, había un proyecto X y bueno, tuvo problemas y por eso es que se tomó el proyecto. Pasó un año, 2 años, vi nuevos proyectos y era lo mismo y salieron. ¿Cómo no? Entonces, Sí, eh,
Bueno, pero lo importante es que se hizo. Yo no me quedo. Y se innovó, por ejemplo, ahí con el tema de ahora están haciendo esta apiponía con tilapia ahí en Tacna. Es muy importante, ¿no? Jordan está trabajando con eso, tiene su empresa. Hay otra también creo que ha salido, no me acuerdo el nombre. Y así, ¿no? Entonces, en abrirse para diversificar la agricultura es muy importante. ¿Qué pasó cuando participamos en un congreso en Chile, en Arica? Justamente el logo, el lema del proyecto, del evento era diversificación de la agricultura. Entonces, innovar es diversificar, pero en diversificar, innovando en lo que se tiene, porque muchas veces nosotros nos creemos investigadores. Los investigadores son la academia, porque nosotros podemos, claro, una pseudo investigación podemos hacer, ¿no? Cuando experimentamos en nuestros estanques, en nuestro trabajo diario, sí, pues una pseudo investigación, sí, por experiencia se suele aprender bastante. Pero innovar, y cada quien en su área, ¿no? Por ejemplo, hay muchos piscicultores que están ahorita trabajando ya se está ahora incorporando aquí el tema de los bioremediadores. Están empezando a trabajar. Bueno, no es un producto comercial que existe, hay diferentes marcas, me imagino, pero ya están empezando a utilizar, se les están explicando lo que les están acompañando, pero explicarles que eso no necesariamente quiere decir que tu tanque va a estar bien si no le haces mantenimiento, es para que tenga mayor soporte, ¿no? Porque a veces cuando hay tiempos de estiaje, no hay muchas lluvias, no hay agua, entonces, ¿qué pasa? Bajan los niveles, bajan los caudales y sube la temperatura, entonces quizás ahí te puede ayudar a que, pero no quiere decir que no va a hacer el mantenimiento. Entonces, en el tema de la alimentación, en el tema de los recambios de agua, por ejemplo, he visto en campo algunos piscicultores que ya ellos producen su forma por ejemplo, de fertilizar sus estanques, ¿no? Hacen una pre-fertilización en un estanque aparte, después filtran eso y lo siembran, ¿no? Es como que tener un laboratorio, pero en un estanquecito. Porque a veces podemos tener problemas acá en Concopé, pues cuando es larvas se llaman larvas de palco, por ejemplo, y de camarón también, cuando son pequeñitos, en estanques de tierra, cuando hay mucha presencia de odonatos, me corrijo, ¿no? Odonatos. Entonces he visto algunos casos que utilizan ya otras formas de hacer en los mismos piscicultores. Entonces, para evitar ese tipo de problemas. Entonces, se lo está yendo bien, ¿no? Hasta ahora, entonces. Otro también puede ser en el campo de los métodos de llegar hacia el piscicultor, ¿no? Porque para mí sería bueno generar, ¿no? alguna metodología escrita de un perfil, entiendo que hay manuales, ¿no? Del extensionista, pero llevado a nuestra realidad para que tenga algún perfil de quienes van a llegar a los piscicultores, porque puedes conocer bastante, pero no puedes tener esa cualidad, ¿no? De llegar hacia ellos. Entonces, es un foco para mí importante, porque es el canal por el cual nosotros llegamos o damos nuestro conocimiento. Una persona puede saber mucho, pero no sabe enseñar. En la universidad sabemos que muchos docentes quizás no son buenos pedagogos, no tienen ese, pero tú en la universidad ya no estás en el colegio, tú tienes que aprender porque también tienes que tener la capacidad de aprender. Sí, es. Pero a un piscicultor no, pues no, entonces a él no le vas a obligarte. Oye, si quieres aprendes, si no quieres no. Es nuestra función como estudiados de buscar el camino, ¿no? El método de acuerdo a determinadas poblaciones, porque es diferente, ¿no? La sociedad de acá, su forma de ser, a otros sitios, ¿no? Entonces, en esa parte yo pienso que sería muy importante porque a veces los piscicultores no entienden. No porque sean, disculpe el término, brutos, no, sino porque ellos tienen otra forma o tenemos que tener otra forma de llegar a ellos para que ellos puedan captar la información, para que puedan sensibilizarse, ¿no? Entonces, en esa parte creo, porque tecnología, conocimiento hay, que cada vez se mejora, sí, se está mejorando cada vez, pero esa parte para mí es muy importante, ¿no? Esa parte del extensionismo, de un técnico de campo, saber llegar al piscicultor, para mí que ese es un pequeño
problema, pues, no creo que sea problema, ¿no? Pero una situación que podríamos mejorar, buscar algún método que se establezca para poder llegar y en cada sitio es diferente, ¿no? Porque a veces pasa de que el técnico conoce mucho, pero y dicen, no, no me entiendes. Cuando vas tú sí te entiendes, cuando voy yo no, pero no es porque tampoco el técnico sea malo, sino formarse en esa parte, ¿no? Eso Así es. creo que para mí sería más importante. Bueno, y entre otras cosas, ¿no? Sí, correcto. Correcto, ingeniero. Hay que reconocer que las habilidades blandas, ¿no? Lo que mencionas es muy importante, el llegar a la persona, ¿no? Podemos tener todo el conocimiento técnico, todas las investigaciones que podamos tener, pero si no sabemos transmitir eso al piscicultor que lo necesita realmente, pues no va a servir de nada, ¿no? Entonces, tampoco vamos a decir que sea malo, ¿no? Como lo mencionas, sino que No, son las habilidades blandas que eso yo pienso que deberían incluirlas dentro de la currícula de las universidades. claro, Normalmente eso lo aprendemos en campo, cuando uno sale de la universidad en campo, ¿no? Pero, Chipacho se aprendió. ¿no? Exacto. Bien, ingeniero, y por último, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes que nos están escuchando y a los productores también que desean iniciar pues una carrera, un emprendimiento en el tema de la acuicultura, ya sea en peces, amazónicos o camarones, ¿no? Yeah. Bueno, la primera recomendación es, cuando yo quiero empezar en esta actividad, pasa que hay algunos piscicultores que han empezado y lo dejaron. Eso también se explicó, ya antes explicó el colega Axel. Pasa de que a veces te queremos cultivar porque vemos que le va bien y me quiero copiar. O sea, y lo hago nomás. Puedo tener una economía que me puede dar, pero no lo hago porque realmente quiero, o sea, me nace. Y como empiezo de esa manera, soy frío, entonces no veo, porque al final son organismos los que se van a criar. No es como que tengo una piedra ahí, ¿no? Son organismos y que hay que tener atención, y hay que estar ahí, hay que estar pendientes porque hay muchos actores ahí que te pueden perjudicar, no solamente la mano humana, ¿no? Que gentes que les gusta, ¿no? Lo ajeno, sino también hay, por ejemplo, acá hay bastante incidencia de patos de río, garza blanca, martín, bueno, el martín pescador no vemos que sea un gran problema comparado con los patos de río y la garza blanca, pero entonces entender bien eso, ¿no? Si quiero empezar en esta actividad, primero tengo que entender que hay instituciones que me pueden dar el sustento, no tener miedo a que no sé cómo será, porque el que recién empieza a veces no sabe cómo es. Pero ve en internet o su amigo hace, entonces quiere ir. Pero bueno, hay instituciones las cuales te dan el soporte. Ahora, si tú quieres empezar desde el inicio de una manera formal, claro, hay profesionales también que te guían, técnicos de campo, de diferentes instituciones. Acá hay la municipalidad, ahí llega Fondepes, llega De Vida, entonces, y llega también el mismo Ministerio de la Producción, ¿no? Por medio de la DIREPRO, justo en este caso. Entonces, tener todo, empezar, si empiezo de cero, empezar con mi documentación correspondiente. ¿Para qué? Para que después yo pueda tener, desde el inicio, desde la construcción de los estanques, desde todo, tener esos beneficios que existen, ¿no? Por ejemplo, con DP, si tú estás formal, tú estás, te otorga préstamos a intereses bajísimos y con mucho apoyo, ¿no? Asistencias técnicas, no solamente es que te da el crédito ya. Entonces, y para que también con las recomendaciones que vas a tener con estos profesionales que laboran en estas instituciones, y empieces a construir tus estanques de la mejor manera posible. Porque muchos piscicultores tienen sus estanques que los hicieron antes, y ¿qué pasa? Bueno, los tienen ahí, los trabajan, producen, pero no producen como debían producir. ¿Por qué? Porque no los instalaron como debían. No tienen, digamos, un flujo de agua adecuado. Otra cosa también pasa mucho, que no se fíen mucho
O sea, no es que digo que no crean en nadie, ¿no? ¿Qué pasa acá? Que hay algunos fondos, ¿no? Hemos tenido problemas acá con Penipas, antes, no anteriores, ¿no? Anteriores, en los cuales no, no miento, Penipas no, pero compites previos, ¿no? De gestiones anteriores, que a veces, quizás por cuestiones políticas, han entrado a trabajar personas que quizás no dominaban el tema, ¿no? Ujú, ¿Y qué ha pasado? Muchos estanques no funcionan al día de hoy. ujú, Entonces, a veces es como que tienes, ¿no? Estás enamorando a una chica o la chica al hombre, como sea, entonces, claro, te gusta todo, pero no todo lo vas a creer. Por algo hay claro. instituciones, por algo hay instituciones como de vida, que bueno, está incursionando, ¿no? En el tema Ujú, del promocionar el cultivo del pasto, en este caso. La misma municipalidad tiene técnicos de campo, FONDEPES está presente, ujú, de producción. Hay diferentes profesionales en diferentes instituciones a los cuales tú puedes llegar y consultar, ¿no? Y ellos te van a acompañar, te acompañan. Entonces, ujú. ¿qué ha pasado? Que, entonces, como digo, ¿no? Construye estanques y el piscicultor, bueno, no sabe qué hacer. Le sale más caro arreglar eso y lo tiene botado. O ha instalado estanques donde no hay agua. Ujú, Entonces, primero, asesorarse bien, porque algunos tienen la capacidad económica de que si me va mal, no me importa, porque yo tengo otra fuente, pero ujú. muchos que quieren dedicarse a eso porque piensan que si les va a ir bien y están arriesgando todo, ¿no? Claro. Y después les va mal y para nosotros es como que algo malo porque después dicen, no, no sirve. Sí Ujú, sirve, sino que quizás no lo hizo muy bien. claro. Y cuando ya está empezando, está cerca ¿no? Escuchar, ¿no? Más que todo. Y cuando hay talleres, en medida de lo posible Ujú, asistir. Claro, no se le dice que asistan siempre porque también tienen otras cosas que hacer, ¿no? Tienen trabajo en otros lugares, trabajamos la gente, entonces, pero en medida de lo posible asistir, porque en esos talleres es donde alguna duda que yo puedo tener, que puedo preguntar, me van a resolver. Y eso es lo que acá nosotros decimos siempre. A veces el técnico de campo en campo quizás no puede resolver algún problema. Entonces, no pasa nada. Simplemente se le dice al piscicultor, mira, esto de acá se me ha presentado esta vez, quizás no es común esto, pero voy a consultar. Por algo hay un especialista, hay un primer técnico de campo, hay un extensionista, hay un especialista y así, ¿no? Y si el especialista no sabe, también hay otros profesionales a los cuales nosotros conocemos y a quien nosotros podemos consultar. Pues no es porque yo me voy a encerrar en que yo debo saber y aunque sea voy a hacer esto, como no. Hay que ser también en esa parte sinceros. ujú, Y lo que yo no sé, puedo preguntar a alguien más. Entonces, pero eso va a pasar cuando el piscicultor asista a estos talleres. Entonces, participar y, y también porque a veces hay promociones, ¿no? Cuando hay piscicultores que asisten, que son comprometidos, y como en sí la función en este caso, de la municipalidad por medio de la actividad es de la piscina, ¿no? La actividad en la cual yo me desarrollo, es ujú. promocionar, como Estado, promocionar la agricultura. Ajá. Entonces, ahorita hay diferentes maneras. Si tú eres formal, te puede apoyar FONDEPES, te puede apoyar de vida. Si estás empezando, pero no quiere decir que vas a ser informal todo el tiempo, estás empezando, pero estás en ese proceso, la municipalidad también te va apoyando. Entonces, eso yo lo recomendaría que se acerquen, que toquen las puertas, que estamos ahí y que no intenten hacer, digamos, porque yo quiero, porque miren YouTube. Porque a veces tú miras un video en YouTube y está bien, pero lo que están haciendo es para esa zona, para ese sector. Claro. Puede ser en México, en España, donde sea. No es acá, que es diferente. Ujú, Entonces, eso, nomás que se acerquen, que hay profesionales, no solamente acá, si quieren un truchero, hay profesionales en cada sitio, hay instituciones en cada sitio, donde tiene presencia en diferentes sitios, el produce ujú, tiene en diferentes sitios, el IMARPA tiene también presencia en diferentes sitios, cada quien de acuerdo a su jurisdicción, ¿no? ujú. Y actualmente, por medio de los sitios, por ejemplo, hay bastantes capacitaciones también. Ahora, más que nunca, hay bastantes canales para poder tocar puertas y no necesariamente que me regalen las cosas, ¿no? Sino que me capaciten y que me orienten. Ujú, Y ya para tener mayor, digamos, mayor probabilidad de que surja. ujú. Porque si no consulta a nadie,
Yo no porque vi un video en YouTube o un video en TikTok, ya sé, ya me creo especialista. A veces pasa eso, ¿eh? Y conozco muchas personas que piensan eso. O sea, el que ha estudiado, por algo ha estudiado. Y por algo tiene experiencia, porque no solamente ha estudiado y ayer está trabajando, sino que ha tenido un recorrido. Y hay algún tutor o algún colega, porque ya yo sé todo. ¿No? A veces, ese es nuestro gran error. Eso sería básicamente. Excelente, ingeniero. Agradecerle por estos mensajes que le da a los jóvenes y a los emprendedores. Y estoy seguro que van a tomar nota de todo lo que ha mencionado, ¿no? Igualmente, ingeniero José Miguel, muchas gracias por compartir su conocimiento y también su experiencia, ¿no? Con toda nuestra comunidad agrícola. Ha sido pues una conversación muy enriquecedora y sin duda pues será de gran utilidad para productores, para estudiantes y profesionales de todo el país, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. A ustedes muchas gracias. Bien, estimada comunidad, el canal La Voz del Agricultor, ¿no? Les agradece por acompañarnos una vez más en este capítulo, ¿no? Que hemos hablado con el ingeniero José Miguel, ¿no? Y no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este contenido, ¿no? Para seguir fortaleciendo la acuicultura peruana, ¿no? Con ustedes el ingeniero Luis Muchaypiña. Hasta la próxima entrevista. Nos vemos. Chau, chau.